Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Silvia Melissa Hernández Calderón. Estoy estudiando en el SUAYET de la UNAM, la carrera de Psicología. Para esta entrevista es para la materia del campo aplicado en el desarrollo humano y educativo. De antemano agradezco la atención y la amabilidad para poder realizarle la entrevista. Además le comento que sus datos personales, así como la información que nos proporcione, serán de uso estrictamente con fines académicos, por lo que se mantendrá la información proporcionada en absoluta confidencialidad. Y el objetivo de esta entrevista es analizar la participación de los psicólogos en el área educativa, sus funciones, conocimientos, experiencias, habilidades y actividades que se realizan en esta disciplina. Por ello le solicito nos permita grabar la entrevista para fines educativos y de mi formación personal y profesional a la carrera. ¿Está usted de acuerdo? Sí, claro, adelante. Gracias. Licenciado, ¿podría decirnos su nombre? Claro, soy Luis Álvarez Granados. ¿Cuál es el nombre del lugar donde labora? Es una asociación civil, se llama Convivencia Joven. ¿Cómo se llama el puesto que usted ocupa? Soy investigador y coordinador de proyectos sociales. ¿Qué nivel de estudios o especialización son necesarios para ocupar su puesto? Por lo menos la licenciatura. ¿Qué es lo que principalmente ha requerido saber al momento de ejecutar sus actividades cotidianas dentro del campo educativo? Bueno, tener conocimientos y capacidades para análisis de fenómenos sociales, de datos estadísticos, desarrollar propuestas de investigación, es decir, metodología y pues aspectos básicos sobre los procesos de aprendizaje. En este momento, ¿qué es lo que hace de manera cotidiana dentro del campo de la educación? Bueno, nos dedicamos a desarrollar procesos de educación popular, por un lado, es decir, trabajamos en comunidad o con comunidad abierta, en aspectos de cuidado, autocuidado en cuanto a salud, también en escuelas de nivel medio, medio superior, particularmente en aspectos de prevención de la violencia y de sexualidad integral. ¿Qué conocimientos o habilidades son necesarios para el desempeño de sus funciones? Bueno, un poco repetitivo, pero pues se necesita conocimientos y habilidades para análisis de datos, ¿no? De información. Y bueno, creo que yo algo que no mencioné hace rato y que podría agregar acá es pues, sensibilidad, empatía para poder ingresar a las comunidades, paciencia para el tiempo que toma ir conociendo cuáles son las dinámicas sociales, entenderlas y junto con la misma comunidad hacer diagnósticos lo más completos que se puedan sobre la problemática que se desea abordar y también involucrar a la misma comunidad en la búsqueda de soluciones. ¿Qué tan importante es la experiencia en el puesto? Yo creo que es muy importante, ¿no? Conforme pasan los procesos, digamos, nosotros trabajamos por proyecto, entonces nos planteamos objetivos y metas dentro de un periodo de tiempo para poder decir que alcanzamos ciertos resultados, ¿no? Mediante procesos de evaluación. Al corte siguiente, digamos, para dar continuidad a eso se requiere analizar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y al mismo tiempo pues ir planteando soluciones. Entonces la experiencia me parece que es fundamental. Además, trabajar en escuelas, en diferentes escuelas, como lo hacemos nosotros o comunidades, pues también nos va vinculando con líderes, con personas con las que se requiere pues el contacto y el conocimiento para poder seguir trabajando. ¿A qué problemas o necesidades da solución como parte de su trabajo? Bueno, de manera laxa se puede decir que trabajamos aspectos de violencia comunitaria y violencia dentro de las escuelas. Son diferentes fenómenos. Y también la parte de género y derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral, ¿no? Son aspectos que trabajamos. ¿En qué situaciones aplica su conocimiento psicológico en las actividades que realiza?
Bueno, de varias formas, ¿no? Trabajamos bajo varios modelos o metodologías, pero uno de los más importantes para nosotros es lo que llamamos capacitación de capacitadores o capacitadoras, es decir, personas de la comunidad o del entorno que a través de procesos de formación al final van a replicar o a llevar esta información, estos procesos de trabajo dentro de sus grupos de pares. En este sentido se requiere aprovechar la motivación, ¿no? O despertarla, por supuesto ir entendiendo cuáles son este cúmulo de necesidades que se tienen, y eso tiene que ver con aspectos psicoemocionales. Y por supuesto que también la parte de el trabajo en grupos, ¿no? Finalmente, para que esto tenga impacto se tiene que hacer a través de grupos, y eso lleva, pues necesitamos, pues se requieren conocimientos básicos de trabajo en grupo en cuanto a reforzamiento, metas, etc. Durante su desempeño como psicólogo educativo, ¿se le ha presentado alguna situación difícil? Muchas, pero una que recuerde de manera particular, pues es esta parte de conectar la investigación o el análisis del problema con la necesidad de la gente, o más bien la percepción que tiene la gente sobre ese problema o esa necesidad, ¿no? A veces, digamos, toda la plataforma de datos o de investigación con los que uno cuenta, si no pasa por la misma comunidad acerca es decir, el entendimiento del problema por la misma comunidad, no sirve de nada, y en un principio creo que todos cometemos ese error cuando trabajamos en escuelas o en comunidades, es decir, vienes según tú con el marco, tanto las metodologías que vas a ocupar, el marco teórico, como del problema en sí, es decir, el diagnóstico del problema, sin tomar en cuenta muchas veces a la comunidad o a los escolares, y esto pues lleva a que choques con pared. Definitivamente tienes que empezar al revés, ¿no? O al mismo tiempo, por lo menos, es decir, llevar el proceso de entendimiento del problema con la misma gente, y al mismo tiempo tener un marco de referencia donde ponerlo, pero es indudable que se necesita arrancar con eso. No, con lo anterior que me pusiste, pues considera que las funciones son relevantes dentro del contexto laboral mexicano. ¿Lo puedo contestar yo? Sí. Por supuesto. Sí. Desde su perspectiva, ¿qué significa la psicología educativa? Ok, bueno, es el campo o el área de la psicología que centra su objeto en los procesos de aprendizaje, tanto del individuo como del colectivo. ¿Qué cualidades, habilidades y actitudes debe tener para un buen desempeño? Ok, yo creo que trabajar temas de educación requiere siempre estar, digamos, al parejo de las necesidades o de las situaciones. Hay otros campos por poner un ejemplo que a lo mejor a veces es chocante, pero en la psicología clínica todo el tiempo los papeles están como muy bien definidos, es decir, hay un especialista que es el dueño del diván, que va ahí como experto, y la otra persona va con una expectativa puesta en esa persona para que le ayude a resolver sus problemas, ¿no? Uh-huh. En el campo educativo o comunitario, esto es mucho más dinámico. Es decir, claro que tiene que tener firme conocimientos, habilidades, pero me parece que se tiene que empezar por entender que esto es muy cambiante y que tienes que ponerte al parejo, pues, ¿no? De la población con la que vas a estar trabajando. Y sobre todo porque va cambiando, cada tipo de personas, ¿verdad? Son muy... Exacto. Sí, esto cambia por región, cambia por edad, cambia por... Sobre todo con edades, como ese que trabaja con varias instituciones, entonces es lo mismo trabajar con niños de primaria, con secundaria, con preparatoria, que tienen completamente diferente claro. su desarrollo y su mentalidad, ¿verdad? ¿Cómo considera que se encuentra la educación en nuestro país hoy en día? En crisis. Creo que lleva tiempo en crisis. Ha habido cambios, evidentemente, no nada puede quedarse ahí para siempre sin moverse. Pero justo estamos viviendo en la parte, digamos, de la política en cuanto a educación, pues cambios relevantes, ¿no? El cambio en el modelo, el cambio en cuanto a el lugar que ocupan docente y alumnos, en fin, estamos llenos de cambios.
Creo que hay muchos objetivos que son valiosos, los que se han fijado, pero en México, no solamente en educación, en salud o en otro tipo de servicios o de acceso a derechos, tenemos un gran problema estructural de proceso, es decir, se tiene el objetivo, pero no se plantea cómo alcanzarlo. Y eso es un poco lo que nos pasa también en la educación. Sí, claro. ¿Cree que hoy en día el sistema educativo es el mejor para desarrollar un futuro de buenos profesionistas? Creo que tenemos buenas instituciones. Creo que los sistemas varían, incluso hablando sobre educación profesional, ¿no? No es lo mismo ser psicólogo de la UNAM que ser psicólogo del Poli. Son sistemas distintos y ponen atención en aspectos diferentes, ¿no? Pero en general me parece que las escuelas de educación pública pues tienen sistemas y programas pues muy valiosos, ¿no? Para la formación de esos estudiantes. Desde su punto de vista, ¿cómo podríamos mejorar la educación desde el ámbito de la psicología educativa? Ok, creo que un poco lo que comentabas hace un momento, hace falta no perder de vista que estás trabajando con seres humanos en un principio y lo que tú mencionabas es la etapa de desarrollo. Es decir, son seres humanos primero y eso hace que tengas que dar un trato digno todo el tiempo. A veces el profesor entra o el educador entra en una zona en donde ya se siente agotado, estresado, y es muy común, pues si no una violencia sistemática, sí actitudes agresivas o corrosivas, ¿no? Hacia los alumnos. En ese sentido hay que humanizar más la educación y por parte de la psicología educativa creo que tiene que aportar mucho en cuanto a este entendimiento de la etapa de desarrollo de la persona, digo, por algo es psicología antes que educación, y posteriormente entender pues las diferencias, ¿no? Que no todos podemos aprender igual, que se necesitan diferentes estrategias de abordaje. Bueno, hay desde hasta lo más simple o más básico, ¿no? La cantidad de personas que pueden estar, de niños o niñas, que es donde es más dramático, en un salón de clases, ¿no? Si no se entiende que no sirve, ¿no? Para los procesos que no haya más de 20 o 25 personas en un espacio de clase, pues bueno, claro, ya las demás la infraestructura aportaciones. es lo que ayuda. Pero hay muchas escuelas muy grandes con 3 salones o muy pequeñitas con muchos niños. Entonces también desde ahí es donde hay que enfocar que nada más sean espacios pequeños, bueno, grupos reducidos para poder ponerles atención. Claro. No como antes que era un maestro para 50 alumnos, ¿verdad? Sí. ¿Alguna anécdota significativa en su carrera que nos pueda contar? Yo creo que son muchas. Una en particular, bueno, recuerdo dos en particular. Una del lado institucional, se podría decir. Hace tiempo desarrollé un programa justamente para prevención de las violencias en escuelas y resultó atractivo, se desarrolló en el estado de Coahuila y resultó atractivo por los resultados, por los logros alcanzados en cuanto a la disminución de conductas violentas y la toma de conciencia de la comunidad escolar en cuanto al problema, y eso nos llevó como organización, porque no lo hice yo solo, a plantear, a que nos invitaran al Congreso Estatal de Campeche para poder generar una ley local en la materia, de tal forma que se retomaran lineamientos del programa acerca de cómo deberían de funcionar las escuelas, estrategias mínimas, pues, ¿no? Para el abordaje de la violencia. Y el otro que para mí también es muy grato, yo creo que más grato incluso, pues es ir viendo estos colectivos de jóvenes que conocemos en tercero de secundaria, en primero de preparatoria, y formamos en relación al ejercicio de sus derechos que están siendo constantemente amenazados por situación económica, por razones estructurales como la desigualdad de género, en fin, y que se van metiendo en la temática, le van tomando interés al trabajo social, al trabajo en la comunidad, y los vemos convertidos en 3, 4 años en un colectivo de jóvenes ya trabajando por su cuenta, ¿no? Eso para nosotros sí, es claro, maravilloso. La recompensa, ¿no? A todo el trabajo. A nivel personal y profesional, ¿qué satisfacciones le ha dejado su trabajo? A nivel personal, insisto, me mantiene conectado con mi parte humana, ¿no? No perder de vista que no soy el único ser, ni mis problemas son los más importantes sobre la tierra.
Y a nivel profesional es un reto constante, insisto, tanto en mis aprendizajes para poder hacer bien mi trabajo, mis habilidades, sin perder de vista, insisto, que de quien tengo que aprender también es de la misma comunidad o de la misma escuela para que esto funcione. En su opinión, ¿usted realiza las funciones propias de un psicólogo educativo? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Algo más que quisiera agregar a la entrevista? Pues nada, quizás que esto es acotando la penúltima pregunta, que esto es uno de los campos o de las áreas donde nos podemos insertar, pero que cada vez las exigencias de la vida misma nos van llevando a tener que integrar equipos con varias disciplinas o con varios expertise pues, en diferentes conocimientos o campos. Y en la psicología educativa no es la excepción, ¿no? Tenemos que trabajar cerca de sociólogos, cerca de trabajadores sociales, por supuesto, para poder fortalecer el trabajo que hacemos, ¿no? Y bueno, quienes tenemos la mira puesta no solamente en las escuelas como centro de trabajo, sino en la comunidad, finalmente la escuela es un receptáculo de toda la comunidad, pues se vuelve más complejo y se requiere de más manos para participar, especialistas y no especialistas. Perfecto. Pues con esta última pregunta damos por terminada la entrevista, no sin antes agradecerle el tiempo que nos dedica y para también estar como observador dentro de sus clases, que me parece que son muy importantes, ya que los chicos siempre están muy atentos a lo que pues los demás están hablando, no solamente es una figura, sino hace partícipes a las demás personas y entre todos se van generando y van integrando la forma de hacer la clase. Pues muchas gracias, licenciada. No hay de qué. Mucha suerte en todos sus demás proyectos. Muchas gracias.